Hola a todos, supongo que los que estáis mirando este canal es porque tenéis interés en conocer más las escrituras, amáis la palabra de Dios y qué bueno que amáis al Dios de la palabra, ¿no? Mm, Hoy vamos a compartir un texto que es un paréntesis muy extenso que tenemos en segunda carta a los Corintios. Mm, por llamarlo de alguna manera, podríamos decir que tiene que ver con el cómo ser ministros o servidores según el nuevo pacto. Porque a lo mejor hay maneras de servir que no se ajustan al modelo que Dios tiene para con nosotros como sirviendo en la iglesia, sea cual sea el ministerio que realicemos. Puesto que entiendo que somos lectores de la Biblia, pues algunos, otros no, habréis encontrado al leer la segunda carta a los Corintios algo un poquito extraño. Cuando estamos leyendo esta carta y llegamos al capítulo 2 y leemos en el verso 12 y 13, dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y empieza como si fuera un tema un poco distinto. Estabas hablando de esto, estabas hablando de que fuiste a Macedonia, de que no hallabas a Tito. Bueno, pues sí, hay continuidad, pero una continuidad que la encontramos nada menos que en el capítulo 7 y versículo 5. Fijaos qué bien se armoniza ahora. Fijaos cómo sigue el texto natural. Está escribiendo, recordad lo que acabamos de leer. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y el 7.5 sigue diciendo, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha hecho Pablo entre medias? Pues una de las cosas que suele hacer Pablo y nos complica mucho la vida, hacer paréntesis, a veces un poquito largos, y hay que recoger otra vez el hilo. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, estaba hablando de esto. Ah, pero es que ha aprovechado y ha metido esto otro porque ha enriquecido de alguna manera su discurso. Aquí es un paréntesis enorme. Bueno, ya dejemos a los eruditos, que sí sería algo que ya tenía escrito, que ya lo mete aquí, aprovechando dar razones de su ministerio, de por qué él y su equipo hacen lo que hacen y cómo lo hacen y por qué lo hacen, cuáles son sus motivaciones, etcétera. Es un texto riquísimo y desgraciadamente no es de lo que más se oye predicar. ¿eh? Así que mmm, tenemos aquí todo un desarrollo interesante y vamos a ir avanzando juntos. Necesitaremos varios vídeos. Hoy lo centraremos en el capítulo 2, los versos 14 hasta el 3.6. Bueno, mirad, hay dos maneras de vivir el cristianismo. Dos maneras, sí. Una falsa. El creyente que se cree capaz de vivir la vida en Cristo con sus propias fuerzas, con sus propios recursos. Quiero vivir una vida victoriosa con mis propias fuerzas. Bueno, pues quien se ponga así está imitando, aunque él no lo sepa, a aquellos judíos o que entendían la ley como un salto de obstáculos, como un camino por el cual creían que iban a poder ser justificados delante de Dios.
Y aquí Pablo va a presentarnos que sí, aquel pacto, el antiguo pacto, el pacto de la ley, evidentemente tiene vigencia en el sentido de que nos orienta, en que fue un pacto glorioso, que tiene una función, ¿verdad?, importante, descubre el pecado, es el pedagogo que nos conduce a Cristo, la ley es santa, justa, buena, y lo va a decir. Y aquel pacto, que fue el pacto sinaítico que Dios hizo con Israel, mediado por Moisés, un pacto que tuvo su razón de ser, pero fue temporal. Repito, no que no nos valga para nada en el día de hoy. Precisamente cuando se predica el Evangelio, una de las cosas en las que hay que hacer énfasis es, oye, que mira lo que dice Dios de ti, ¿eh? Mira, mira cuál es el ideal de Dios. ¿Lo cumples? No. Es decir, por la ley es el conocimiento del pecado, etcétera. La ley sigue haciendo su función y ahora lo veremos un poquito con más detalle. Pero no sirve para vivir la nueva vida en Cristo. La ley no da poder, la ley no nos fortalece, no nos da fuerza, no nos da energía. El nuevo pacto sí, porque es Dios obrando por su espíritu en el creyente. Así que hay una manera falsa, pretender hacer de la ley lo que la ley no puede darnos, ¿eh? Y hay una manera auténtica, y es recibir todos los recursos de gracia para caminar delante de Dios, sirviendo al Señor, sirviendo al prójimo, y recursos que no vienen de uno mismo, sino que vienen de Dios. Y se reciben, evidentemente, a través de la fe. Esto es lo que va a hacer Pablo. Va a establecer un contraste. Cómo vivir según el antiguo pacto y cómo vivir según el nuevo pacto. Quizá yo lo diga de otra manera, pero está implícito en la exposición que Pablo establece. Podemos haber creído en Cristo, pero en la práctica, a la hora de buscar ese crecimiento, la santificación, la consagración al Señor, vivirlo de manera equivocada, como si estuviéramos todavía bajo el antiguo pacto, practicando una vivencia religiosa del Evangelio. Pablo va a describir aquí su propio ministerio, pero no pensemos que, bueno, esto es para Pablo, que era un apóstol y su equipo misionero y todo esto, y claro, son gente de 10, no, esto es para todos, su enseñanza es vigente y es muy relevante para nosotros a la hora de vivir la vida cristiana. Todos tenemos un ministerio. Y ese ministerio tiene que vivirse según el nuevo pacto, hasta el ministerio que sea el más sencillo. El servicio que podemos calificar como el más humilde. ¿Os imagináis ejercer la hospitalidad como solamente como una carga? Como algo que, bueno, el Señor manda, lo voy a hacer. ¿Recordáis que para servir las mesas, bueno, servir las mesas no es que sea que fueran camareros solamente, ¿no?, sino administrar todo aquello que se produjo en la primera iglesia en Jerusalén, que había necesidades, había que compartir los alimentos y tal, y hay murmuraciones, que si mira, esto parece que son los preferidos y tal, y entonces los apóstoles dicen, no, para servir las mesas, para tener este ministerio,
Hay que escoger hermanos que sean llenos del Espíritu Santo. Cuidado con esto. Así que el Señor nos llama a apropiarnos de los mismos recursos espirituales de los que se apropiaba Pablo, de los que se han apropiado y siguen apropiándose muchos creyentes que viven el Evangelio de manera genuina, sin apoyarse en sus propias fuerzas. Y que el Señor nos ayude a contarnos dentro de esto. Bueno, empieza Pablo en el 2.14 dando gracias a Dios por lo que Dios hace por medio de él y juntamente con él los que están extendiendo el Evangelio. Dice, más a Dios gracias. Más a Dios gracias. ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque siempre nos lleva de triunfo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Un triunfo que no tiene nada que ver con... Es que hay unas condiciones tan favorables para extender el Nuevo Testamento. Se han abierto tantísimas puertas. Hay tantas facilidades. A veces creemos que el triunfo es eso, ¿no? No. El triunfo es que con dificultades o sin ellas están llevando adelante el encargo recibido de parte del Señor. Es como si dijeran, mira, esto funciona, la palabra se extiende. En algunos sitios habrá persecución, en otros no, pero la palabra se extiende, cambia vidas, cambia corazones, Dios es glorificado. Y ahora nos detalla que el éxito de su ministerio lo resume muy bien en una frase. Dice que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En Troas, pues hubo condiciones favorables. O en Macedonia no. Pero el olor de su conocimiento en todos los sitios fue extendido. Hemos de aprender a valorar que lo que a veces nosotros entendemos como condiciones favorables o desfavorables, uy, qué mal, qué horror, se cierran puertas, las autoridades no favorecen la extensión del Evangelio. Cuidado, puede engañarnos esto. Nos pasó en España. En España, después de la guerra civil, pues hubo unos años, yo creo que fue hasta que salió la ley, una ley que llamaban la ley orgánica, creo que fue en el año 65, pero sobre todo en los años 40 y 50 los evangélicos estaban bastante perseguidos. Iglesias cerradas, había cierta persecución social, niños que se les expulsaba de la escuela porque los padres decían que no tenían que hacer la comunión, multas porque se reunían en las casas y las iglesias estaban cerradas, entonces tenían que hacer reuniones en los hogares. Entonces llegaba la policía, contaba el número de las personas que había y todas estas cosas. Sin embargo, el crecimiento proporcional del número de creyentes en aquel tiempo fue tremendamente mayor que luego, hablo proporcional, términos proporcionales, no absolutos, que fue tremendamente fructífero. Me contaba un hermano que cuando se abrió una de las iglesias en Barcelona, después de haber estado cerrada por años, había 60 personas para ser bautizadas y tuvieron que hacerlo en varias reuniones. Y era así, la gente se jugaba mucho. O la iglesia perseguida en el día de hoy.
Fijaros si ha habido dificultades en China, la cantidad actualmente de chinos cristianos que puede haber, ¿no? Bueno, en la propia escritura ya hemos visto, los que habéis seguido los vídeos de Filipenses, que él está escribiendo desde la cárcel. Está preso en Roma. Bueno, en la cárcel. Es una casa, pero es como si fuera un arresto domiciliario, ¿no? Y como dice allí, recuerdo lo que ya hemos estudiado en otro momento, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Nada menos, ¿eh? Hablar del pretorio es hablar de la casa del César. Y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto lo podéis encontrar en Filipenses 1, versos 12 al 14. ¿Eh? Ya lo vimos. Pablo, de día y de noche, allí encadenado un soldado romano que se turnaban cada 4 horas. Y los soldados no eran de la tropa, eran del pretorio, de una élite social, los de la casa del César, y estaban presentes en todas las conversaciones que Pablo iba teniendo con los discípulos que le iban visitando. Así que escucharon el Evangelio, eh, quisieran o no. Lucas nos dice en el libro de Hechos que cuando llegamos a Roma el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase, en Hechos 28:16. Es lo que os estoy comentando. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos, con soldado incluido. Hechos 28, 30. Ahí, 31. Así que lo que parecía enormemente negativo, que Pablo no pudiera moverse, resultó en un gran beneficio. Y fue no solamente conversiones, sino también los hermanos se animaron. Y además tuvo la quietud suficiente para poder escribir Efesios, o sea, Colosenses, sí, Colosenses y Efesios también. Bueno, nosotros veríamos como lo más negativo. Vamos a protestar todos, que hay un hermano que está en la cárcel y no sé qué y no sé cuántos. Y resulta que cuando vamos al libro de los Hechos y empieza la persecución, cuando están orando no están diciendo, Señor, que lo saques de la cárcel. Se está diciendo, no, que tu palabra sea predicada, que sea anunciada, danos fortaleza, que se hable con denuedo, la palabra, que esto es lo importante. Bueno, pero no nos enrollamos más, vamos al 2.14, que se estaba manifestando el olor del conocimiento de Cristo. Una metáfora muy bonita, porque fijaros lo que sigue diciendo. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, o sea, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Hay que aclarar esto. Hay que aclarar esto. Y ahora hay que hacer un poquito de esfuerzo de imaginación. Pensemos en uno de esos desfiles que los romanos celebraban cada vez que un general volvía de una campaña, había derrotado a los enemigos y entraba en la ciudad. Entraba en la ciudad con una procesión que tendría que ser un espectáculo increíble. Una multitud vitoreando a los vencedores, y contemplando, como digo, un gran espectáculo. Ahí traían de todo, traían hasta animales exóticos, claro, entonces no había zoológicos, y el que estaba en Roma, pues a lo mejor en su vida había visto una jirafa o un elefante o lo que fuera, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, luego el botín, las joyas a lo mejor que les habían arrebatado. Bueno, pues esclavos.
Y en la procesión iban los sacerdotes paganos del Imperio Romano, iban echando incienso. El perfume del incienso era para todos, para los que estaban allí viendo la procesión y también para las personas que habían traído. Fijaros, pero de las personas que habían traído, algunos se habían sometido al imperio, es decir, se habían rendido, habían depuesto las armas y habían dicho que habían jurado fidelidad a Roma. Otros eran rebeldes. Decían que por ahí no pasaban, no pasaban por el aro. Enemigos para siempre. El mismo olor para unos era olor para vida, se les perdonaba la vida, evidentemente, y a los rebeldes el mismo olor era para su destino olor para muerte. Esto lo hacían en honor a Marte, ¿no? Al dios Marte, que era el dios de la guerra, y a Júpiter también, y la victoria que les había dado. Así que los que se sometían a Roma, ya perdonados, que incluso juraban lealtad al imperio y se ponían a servir, desde ese momento su destino era la libertad, el seguir viviendo, seguir con vida, y el otro grupo eran los rebeldes, los que nunca aceptarían vivir al servicio de Roma, su destino era la muerte. Ambos olían lo mismo, el mismo incienso. Para los primeros era un olor agradable, su liberación estaba cercana, pero el mismo olor para los segundos era olor para muerte. Buena lección para nosotros. La primera, formamos parte de los que caminan en esa procesión triunfante, sabiendo que nuestro destino es la vida, es la salvación, que hemos sido perdonados, que nos hemos rendido ante el Rey de Reyes, no por imposición, sino aceptando su oferta de reconciliación. Diríamos que su gracia ha podido más que nosotros. Hemos visto ese amor desplegado en Cristo que hemos dicho, claro que quiero. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice Tito 2:11. Y hemos respondido, por gracia. Pero hay otra enseñanza también aquí, y es que nosotros mismos podemos manifestar el olor del conocimiento de Cristo. Un buen testimonio. El anuncio del Evangelio en nuestro entorno. Y eso es olor de vida para aquellos que obedecen al Evangelio y de muerte para los que lo rechazan. Imaginaos qué responsabilidad. ¿No es impresionante que Dios pueda utilizarnos para esparcir el olor de su conocimiento? Y que este olor tenga poder de producir vida o muerte. Bueno, los rabinos ya decían algo parecido de la Torá, de la ley. Decían que era un bálsamo que llevaba a la sanidad y a la vida a los que la obedecían y a la vez llevaba a la destrucción y a la muerte para los que la despreciaban. Así que Pablo está sorprendido, se da cuenta de que ese olor grato es el olor de Cristo que determina el destino de los que escuchan el Evangelio que él predica. Se te ponen un poco los pelos de punta. Para eso, ¿quién es suficiente? Esto es lo que está diciendo. Estamos en el 2 y dice sigue diciendo en el 16, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Un poco más adelante, ligado a lo que
el Espíritu Santo había hecho en la vida de los corintios por medio de la predicación de Pablo y de su equipo, en el 3:5, si lo tenéis a la vista, lo podéis ver, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, ahí está respondiendo, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, que nos hizo ministros de un nuevo pacto, etc. Qué bueno. Y un poquito más adelante nos dirá que somos portadores de un gran tesoro. Un tesoro, el Evangelio, que llevamos en vasos de barro. Barro no en el sentido moral, sino en el sentido de fragilidad. Vasijas frágiles, imperfectas, pero es la manera que Dios ha escogido para dar a conocer su gracia. El tesoro que llevamos, nuestro estilo de vida como portadores de dicho tesoro han de estar en consonancia. Son indivisibles. Lo que decimos y lo que hacemos. Es por eso que en 2:17 dice que hay muchos, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Falsificar, adulterar la palabra de Dios es mezclarla con aditivos extraños. La palabra adulterio es ad alter, hacia lo otro, hacia lo que no corresponde, hacia lo que no tiene, no se puede mezclar. Así que la idea que traduce la palabra que algunos dicen que medran, falsificando la palabra, traficar, comerciar, hacer negocio, mercadear. Los hubo en el primer siglo, los ha habido a lo largo de la historia y los hay en día. Y la religión para muchos es una gran fuente de beneficios. Engañan a los incautos. Estas personas eran detractores de Pablo. ¿Os fiáis de él? Pedid informes. ¿No os habéis enterado de que está recogiendo una ofrenda que dice que es para ayudar a la iglesia de Jerusalén? Dije que os iba a visitar y luego no ha venido. Pablo lo explicará eso, ¿no? Que no pudo venir. Y ahora Pablo argumenta que él y los suyos se comportan con una gran sinceridad ante Dios, ante los hombres, y que no hay móviles carnales en su ministerio. ¿Y cómo lo demuestra? Dice, no nos recomendamos a nosotros mismos. Los que nos quieren engañar siempre se recomiendan a sí mismos. Yo soy honrado, te lo puede decir tal o cual persona, pero no voy a caer en semejante argumento, no sé qué, no sé cuántos. Las sectas se predican a sí mismas, las maravillas que hacen, y algunas iglesias también predican a sí mismas. No, cuidado. ¿Queréis informes? 3:1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Queréis informes? ¿Queréis cartas? No os fiáis de nosotros, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vosotros mismos sois nuestras credenciales. Dice en el ver 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carnes del corazón. Vosotros mismos sois nuestras credenciales. Vamos a ver, ¿cómo os ha llegado el Evangelio? Por nosotros.
¿Acaso el Espíritu Santo no ha operado en cambio en vuestras vidas? Entonces la palabra era palabra de vida. ¿No estáis disfrutando en una nueva vida en Cristo? ¿Cómo os ha llegado todo eso? Mirad vuestro testimonio interno, pero no solo eso, sino que los demás también pueden ver en vosotros ese cambio que indica que habéis pasado de muerte a vida. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Claro, hay un antes y un después, evidentemente. No que vayáis a ser perfectos, pero habéis crecido. Conocer a Cristo implica un cambio. Así que este es un argumento irrebatible. ¿Van a poner ahora en duda el ministerio de los que habían llevado el Evangelio? Bueno, la primera característica de este ministrar según el nuevo pacto es que este nuevo pacto está sellado con la sangre de Jesucristo. Es una invitación a todos los hombres, me refiero a hombres y mujeres evidentemente, a todas las personas en venir a Dios. Un pacto que se anuncia en la cruz del Calvario. Ya lo veremos, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Por parte de Dios hay reconciliación, pero sigue diciendo, reconciliaos con Dios. Dios por su parte se reconcilia, pero ahora pide que vengáis y os reconciliéis con Dios, porque ya no hay obstáculos. Es un pacto de naturaleza interna y de transformación. Ya decía Ezequiel, ya lo anunciaba en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y en el 36-26 también del mismo profeta, Ezequiel, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Todo esto no está en el texto de Corintios, pero lo apunto porque enfatizo que el nuevo pacto es un pacto que toca la fibra interna. No es el pacto, diríamos, de esto es lo que tienes que hacer, esto y esto y esto, y esto es lo que no tienes que hacer, y esto, y ahora, pues como el que, me imagino, yo no he servido en el ejército, pero a ver, ¿qué me toca hoy? Y allí habrá una lista de cada cual qué es lo que tiene que hacer y todos estos actos externos, ¿verdad? De obediencia, tal. No, aquí hay un pacto interno hasta el punto, ¿verdad?, de que en Hebreos, en el capítulo 10 y versos 16-17 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y el autor de Hebreos está refiriéndose a ese pacto que ya había anunciado el profeta Jeremías en el capítulo 31. Así que si tú eres de Cristo, este es el pacto que Dios ha hecho contigo y que describe perfectamente su relación o tu relación con Dios. No te equivoques. Tu relación con Dios no se basa en una lista de preceptos y obligaciones que debes cumplir para relacionarte con Él. Se trata de la obra que Dios ha hecho en tu corazón cuando, arrepentido de tus pecados, pusiste tu fe en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Y Dios te selló con su Espíritu Santo. Vive esa realidad. Pablo vivía esa realidad no solo para sí mismo, sino
que precisamente esa naturaleza del nuevo pacto marcaba para él y para los suyos la calidad de su ministerio. Esto es lo que queremos enfatizar ahora. Así que dice que hemos leído 5 que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Eran los primeros asombrados en lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos. Vivían no en el pacto de la letra, no manejes, no toques, no gustes, haz esto, haz aquello, un pacto de religiosidad externa, sino en el pacto del Espíritu. Entrégate a Dios tal como eres, vive en su presencia sin pretensiones, deja que Dios obre en tu vida y verás los resultados en ti y en tu testimonio. ¿Qué me dice a mí esto? ¿Me conformo con mis rutinas piadosas? ¿Me conformo con lo que yo mismo he establecido en cuanto a mi relación con el Señor? Ya cumplo. Todos los días oro y leo la Biblia. Quizá le he puesto límites a Dios para que obre en mi vida y hay áreas, hay esferas en las cuales no se mete. No le dejo que se meta o no le abro el corazón para que se meta, ¿no? Hemos leído que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuidado con tergiversar esto, pensando que el estudio de las escrituras, que la retención fiel de las grandes doctrinas de la gracia que no sirven de nada, que las sustituimos por otro tipo de revelaciones, dicen algunos. Terrible. Escuché a un predicador hace más de 50 años de esto. Escuché un predicador 2 veces seguidas predicando en base al sueño que Dios le había dado la noche anterior. Tremendo. No había texto que escoger aquel día para que predicara. Bueno, esto estamos empezando. Iremos viendo las características de este nuevo pacto, o de este, mejor dicho, de este cómo servir según el nuevo pacto. Y iremos descubriendo cosas maravillosas. Concluyendo, podríamos decir que nos ponemos en manos de Dios, testificamos de Cristo y el olor de su conocimiento llega a todos los que están en nuestro entorno. Esperemos que no llegue mal olor. Unos rechazan el Evangelio cuando hay ese abrir la boca para testificar de Cristo, esa conducta que testifica de Cristo. Unos rechazan el Evangelio, otros lo obedecen. Estos últimos pasan de muerte a vida y Dios nos utiliza como instrumentos que tienen que ver con el destino de las personas, que es tremendo, ¿no? Si nos asombra el hecho natural de que tengamos la capacidad de traer hijos al mundo, somos transmisores de vida. Esto es un milagro, No nos asombra que Dios nos capacite para que llegue a otros la buena noticia del Evangelio, la semilla, que no es nuestra, la semilla incorruptible, la palabra de Dios, semilla incorruptible, incontaminada, que no se puede marchitar, dice Pedro, ¿no? Pero ¿no es lo que nos ha pasado a nosotros?
¿Acaso no nos ha llegado el Evangelio por medio de alguien que nos lo ha predicado? Desde un púlpito, desde llamando a una puerta, como fue en mi caso y en el de otros. Y vimos que nos hablaron de Cristo y tremendo, ¿no? Alguien que nos transmitió la palabra, la semilla, y esa semilla fructificó en nuestras vidas. ¿No hablaría de ello Jesús cuando dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre? Bueno, seguiremos viendo las características de este nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, del cual disfrutamos, y la manera que dicho pacto afecta a nuestras vidas, a cómo servimos, a cómo vivimos, que esto es mucho más que poner a cero el contador de nuestros pecados. Pues hasta otra. Que Dios nos bendiga.